Hola, soy Xavier Baladejo, soy el director del Máster en Métodos Ágiles de La Salle y hoy tenemos aquí el placer de contar con Jaume Gurt, que es una persona con mucha trayectoria profesional en lo que es el crecimiento de organizaciones, aprendizaje. Él, de hecho, cree mucho en crear empresas con alma, felicidad y resultados. Estas tres cosas son totalmente compatibles. Y bueno, él es profesor de la parte de cultura en el Máster de Métodos Ágiles de La Salle y es de los que dejan huella en los alumnos después, que dicen, pues, esta clase realmente cambió mi vida, ¿no? A nivel incluso personal, ¿no? Me ha tocado profundamente. Nada, tenemos el placer de que esté hoy con nosotros y le vamos a hacer pues preguntas bastante interesantes y profundas respecto a cultura organizacional, cómo cambiarla. Y bueno, esperemos que nos dé muchas claves en las que pensar de manera diferente. Bienvenido, Jaume. Muchas gracias, Xavi, por invitarme a este espacio. Bueno, para abrir, yo te haría una pregunta, ya que estamos hablando de Agile, agilidad, etcétera. ¿Por qué crees que esto de la agilidad es algo que realmente es importante en las empresas actualmente y también del futuro? ¿Por qué crees que en la gestión empresarial es tan importante esa agilidad? Yo creo que solo el nombre ya dice mucho, ¿no? Yo soy siempre partidario de ver intentar mirar desde lo mayor a lo más pequeño. Y solo falta mirar a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? Hay un movimiento enorme de transformación, de cambio, de evolución tecnológica, ¿no? Y eso nos está afectando en la vida, en las relaciones, en la forma de trabajar, en todo. Eso ya nos dice que los paradigmas antiguos de sabemos lo que tenemos que hacer y hacer siempre lo mismo a una velocidad constante ha desaparecido. Eso significa que como va a haber cambios, yo tendré que cambiar, ¿no? Y la palabra ágil, solo la palabra ya nos dice que tenemos que ser ágiles para ser capaces de ver lo que sucede y adaptarnos y transformar, ¿no? Además, si vamos a la raíz de lo que es el Agile, claro, un Agile que nos regala, ¿no? Nos regala, para mí, una palabra mágica, que es personas, ¿no? El Agile está enfocado, por primera vez, cambiamos el foco y lo ponemos en las personas. En un momento de incertidumbre como el que tenemos ahora, el hecho de las personas es fundamental, ¿no? ¿Cuántas veces vemos personas quemadas? Las tasas de ansiedad están aumentando. Lo que son las depresiones están en crecimiento. Esta mano de obra, esta sociedad que nos rodea, está formada por personas, ¿no? Entonces, el Agile conecta el mundo de la empresa con las personas. Yo creo que además aporta algo que está un poco olvidado, que es el trabajo en equipo. Cuando las cosas complejas se hacen mucho más complejas, ya no soy capaz yo solo de solventar un problema. Tengo que trabajar en grupo, en equipo. Y ahí el Agile nos facilita. Y además lo extiende, porque no solo trabaja con los trabajadores, ¿no? Sino que trabaja con los clientes y los integra. Esta integración es mágica. Estamos diciendo que estamos integrando el problema, la dificultad, la petición con la ejecución. Por eso, creo que sin duda alguna, un programa como el que hacemos de Master Agile en La Salle es... Aquí hay una cosa interesante y es que, yo realmente lo explico, ¿no? A veces pregunto, ¿qué es lo más importante para que un proyecto salga? Lo primero es las personas que hay, Sí. ¿vale? Y aquí siempre digo dos aspectos, ¿no? Uno es lo evidente, lo que siempre pensamos, ¿no? Que sepan hacer el trabajo, ¿no? Que tengan la experiencia, los conocimientos. Pero después la otra es los valores que tienen también, porque esos valores compartidos te permiten que la gente se entienda rápidamente, ¿no? Te permiten generar confianza, Sí. predictibilidad de comportamientos, etcétera. Y esto es la clave para el segundo factor para que el proyecto salga, cualquier cosa salga, que es que nos lleva al trabajo en equipo. O sea, si esas personas, por muy buenas que sean, no son capaces de trabajar en equipo, esto pues, ese grupo de estrellas, pues es un grupo de estrellas que no luce en absoluto, ¿no? Entonces, claro, nosotros pues ponemos maneras de trabajar y pensar que ayudan a que la colaboración exista. Pero entonces nos encontramos con que yo al hablar de esta manera estoy teniendo en cuenta o asumiendo una serie de modelos mentales. Estoy asumiendo, pues eso, que es bueno el trabajo en equipo, que es bueno que la gente pueda tomar decisiones para tener más agilidad en la empresa. Hablamos de movilización de inteligencia colectiva. Sí. Hablamos también de empoderamiento, hablamos también de distribución de decisiones para conseguir más agilidad en la empresa. Y después resulta que te vas a estudios internacionales
que dicen que el principal obstáculo a todo eso, y por lo cual el Agile no acaba de, a lo mejor, en algunos sitios de cuajar, en algunos sitios es excepcional, pero en otros encuentra algunas barreras, es la cultura de la empresa. Y esta es la gran barrera para las grandes transformaciones o los grandes cambios. ¿Qué piensas tú sobre todo esto de que la cultura es una gran barrera de transformación esencial en la empresa? ¿O el gran factor? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto sucede por varios factores, ¿no? Nos han acostumbrado a que en el mundo empresarial las transformaciones se compran. Pues tú has dicho, para que un proyecto salga bien necesitamos la capacidad técnica y el trabajo en equipo. Yo siempre añado una más, y es la voluntad. Podemos ver en el fútbol grandes jugadores que días que no tienen la voluntad. Pues la capacidad la tienen, la han demostrado. Pero hay momentos que están en el campo y parece que no esté. Y ahí me está faltando algo. Tenemos el equipo, tenemos la capacidad, me falta la voluntad individual y grupal. Y ahí es donde volvemos a conectar con esta tercera. Entonces, la cultura es el hecho diferencial y es el gran olvidado. La cultura conecta con lo que tú decías, el mindset, ¿no? Cuando yo he acostumbrado a que en mi empresa todo lo puedo comprar, lo que no puedo comprar es un cambio de mentalidad de mis personas. Entonces puedo comprar una formación en Agile, puedo comprar la metodología, puedo comprar a un tío experto que va a trabajar aquí, ¿no? Pero el resto de personas tienen una mentalidad, tienen unas creencias, tienen unos estilos, tienen unos miedos que son los que van a hacer que se potencie o no. Y ese es el gran kit. En el fondo ya lo sabemos, ¿no? Cuando hablamos de actitud y aptitud. La aptitud, con tiempo, consigues adquirirla. La actitud cuesta mucho más de desarrollar. Entonces, el gran reto es cómo cambio la mente de las personas y cómo la cultura que me envuelve facilita este cambio de mentalidad. Normalmente, ¿qué pasa? ¿O qué es lo que yo me encuentro? Empresas que tienen una cultura determinada, un día dicen, quiero una cultura Agile, porque está de moda, por lo que sea, ¿no? Porque me han hablado muy bien, porque soy capaz de sacar más proyectos y ser más eficiente, pero no estoy dispuesto a cambiar la cultura. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esto es chapa y pintura. La chapa y pintura da lo que da. Cuando quieres transformaciones profundas, necesitas personas que te acompañen en ese proceso. Y esa es la gran olvida. Entonces, tú me preguntabas, ¿qué piensas sobre eso? Totalmente de acuerdo. La cultura es el kit, es la palanca, es la llave y es la gran olvidada. Bueno, pues me lo estás poniendo en bandeja porque si en esta parte la tienes tan clara, sí, lo que te voy a preguntar es, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿Eso cómo lo hacemos? Sí, es el tema. Bueno, yo me dedico a esto, Xavi. O sea, fíjate, yo no soy un teórico de la parte técnica, ni quiero ser lo que hay mucha gente, ¿no? Yo estudié ingeniería, entonces al principio me gustaban los números, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que lo más complejo que hay es el ser humano. Y me especializaba en eso. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar la cultura? La cultura es muy fácil de cambiar, cuando se quiere, ¿eh? Y es transformando a la propiedad o a los directores. La cultura, ¿cómo se forma? La cultura es lo que sucede, lo que se hace cuando nadie que sea un mando tuyo está presente. La cultura es lo que hago porque me sabe dentro, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Los hinchas del Barça, aunque están a miles de kilómetros, se ponen la bandera y vibran con eso. Nadie les está diciendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque sienten los colores, porque son capaces de verlo. Eso es la cultura. Entonces, ¿cómo transformamos la cultura? Cambiando a los líderes. Y eso no significa echarlos. Significa, uno, prepararlos. Porque una de las cosas que sucede, yo me he especializado en trabajar con equipos directivos. Porque yo he sido directivo y yo sé lo que se siente cuando estás arriba, cuando tu empresa cotiza en bolsa, cuando tienes que entregar unos resultados. ¿A quién nos acogemos? A lo tradicional, a lo que nos han enseñado, a lo que el mundo dice que funciona, que es garrote y zanahoria. Y nos olvidamos de otras cosas. Entonces, no estamos hablando de despedir a la gente, estamos hablando de cómo les damos herramientas para que puedan ser capaces de hacerlo. Yo recuerdo durante la crisis, cuando en el año 2009-2010, los despidos llegaron a directivos, ¿no? Entonces, en ese momento, InfoJobs estábamos trabajando en un proyecto de hacer de headhunting para altos directivos.
y teníamos muchas entrevistas. Te encontrabas muchos directivos que decían, ahora he visto lo que es una empresa, ahora que me han echado del poder, si un día vuelvo será diferente. Pero se han olvidado, han vuelto y se han olvidado de nuevo, ¿no? La ambición, el poder, la consecución de objetivos. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles. Darles herramientas, reducir sus miedos. ¿Cómo se hace esto? Esta es la pregunta, se estaba viendo. ¿Cómo se hace esto? Mira, fíjate, yo lo que me he encontrado son directivos que, por circunstancias personales, ¿no? Una empresa que son dos socios, dos hermanos, uno de ellos tiene un accidente, una persona normal, se dedican a hacer pinturas, ganan un buen dinero, viven bien, tienen un accidente y uno de los hermanos queda muy mal herido y al cabo de 6 meses muere. En este proceso, el otro hermano despierta una conciencia inmensa de amor, de comprensión, de humanismo, ¿vale? Baja de aquí a aquí. Y entonces dice, yo quiero hacer cosas diferentes con mi empresa. Pues allí hemos visto un caso que es cómo puedo hacer emerger una conciencia más grande por una situación extrema de un directivo. Claro, esto no podemos forzar. No puedes ir matando gente. No podemos. Bueno, no sé, igual iría. Pero no podemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es, uno, darles visión de lo que se puede conseguir con una buena cultura de personas. Hay multitud de informes que te dicen los resultados probados y escuelas de negocios como la London Business School, IES tiene informes, ESADE tiene informes. Hay muchos que te dicen cuando tú tienes cultura de personas, los resultados crecen, la innovación aumenta, las bajas disminuyen, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué empezamos por aquí? Porque es la parte que dominamos, la parte de la mente. 2, ¿qué podemos hacer? Ponerlos a prueba. Yo cuando me encuentro con alguien que tiene una pequeña voluntad de cambio, pero no la tiene del todo, yo lo que le ofrezco es, déjame una serie de equipos, 2, 3, vamos a hacer una medición antes de empezar, con ellos y con otros que nos sirvan de referencia, con estos 2, 3 equipos vamos a trabajar durante 6 meses en lo que es la nueva cultura, y vamos a medir los mismos indicadores al cabo de 6 meses. Y vamos a comparar en los equipos que hemos trabajado y en los que no, cómo evoluciona. Y estos indicadores son indicadores que pueden ser de negocio, de cohesión, de compromiso, se definen previamente. Yo te diría que en el 95% de los casos, cuando lo llevas al experimento y lo mides, te das cuenta que eso tiene un retorno. Y ahí aumenta la credibilidad de ese directivo en querer transformar. ¿Qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer es buscar ejemplos. Hay multitud de ejemplos, ¿no? Vamos a visitar. Hay empresas que ya están más avanzadas que las nuestras. Yo recuerdo cuando yo empecé a hablar, ya hablo de felicidad, ¿no? En el año 2009. En el año 2009 no había nadie que hablaba de felicidad. Pero hoy en día tú vas a empresas que están consolidadas, yo conozco unas cuantas, que pueden ser referentes. Investígalo, míralo, observa lo que han hecho, ¿no? Podemos hablar de autogestión, podemos hablar de personas al centro, podemos hablar de felicidad, lo que tú quieras. La palabra no importa, podemos hablar de agilidad. Pero lo relevante es, si quieres, es el tercer elemento que te decía, la voluntad. Yo quiero cambiar, o quiero a menos plantearme si hay una opción para mí, pues facilitemos el que eso suceda. Interesante. Sobre todo esta parte de más de inspiración, ¿no? De conocer otras historias, hablar con otra gente, coger nuevas ideas, probar, ¿no? Por lo que tú dices también es probar, ¿no? Creas un entorno, un contexto en el cual se le pueden hacer las cosas bajo otra manera de pensar. Y entonces demuestras, aunque sea simplemente de manera utilitaria, o sea, pensar de esta manera o trabajar de esta manera o con esta cultura, me dejan mejores resultados empresariales. Cuando hablamos de la voluntad, dame un motivo para hacerlo. ¿Qué sucede en el mundo empresarial? Muchos no tienen motivo. Yo tengo unos objetivos, sé que con un método clásico más o menos los consigo y no tengo riesgo. Por tanto, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué entrar en miedo? A lo mejor, ¿no? ¿Para qué voy a cambiar nada? Para mí la respuesta es muy fácil. Vas a cambiar o vas a probarlo porque puede ser más ecológico para ti como directivo, va a ser más ecológico para tus equipos y tus personas. Ecológico significa que tendrás menos desgaste. Vale. ¿Cuántos directivos terminan con divorcios? Yo conozco unos cuantos, ¿no? Que han dedicado su vida a conseguir un escalafón y en el camino se han dejado matrimonios, hijos, y un día se despiertan y dicen, joder,
ahora me doy cuenta que he perdido mi vida, igual lo haría diferente, ¿no? Ujú. Entonces, ecológico nos referimos a que sea sano. ¿Vale? Sano para la persona, Me gusta la palabra sano. bueno, sano para la persona, sano para la organización, sano para los clientes y sano para el negocio. ¿Vale? Fíjate que si es sano para mí y no sano para el resto, esto es malo. Si es sano solo para el cliente y es malo para el resto, también es malo, porque vamos a quemar a la gente, etcétera, etcétera. Por tanto, esta mirada de la ecología es muy, muy interesante, ¿no? Por tanto, ese es el camino, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? ¿Vale? Ok. Y estamos hablando de eso, de crear estamos hablando de por qué la gente quería, o los directivos van a querer cambiar, ¿no? Porque les enseñas que esto es más positivo para sus negocios, ¿no? De alguna manera. Tienes que ser más ecológico. Tenemos que usar el por qué, ¿no? ¿Por qué tengo que probarlo? ¿Por qué va a ser más ecológico? Porque surge la oportunidad de que pueda ganar más dinero. Al final, lo que nunca debemos olvidar cuando hablamos de cultura es que la cultura sirve a un negocio. Si no hay negocio, no hay organización y no hay cultura. Por tanto, el gran kit en muchas ocasiones es que parece que hablamos de cultura y nos olvidamos de hacer dinero. No. Lo que pasa es que hoy está desequilibrado. Hoy hablamos solo de dinero y la cultura pesa muy poco. Tenemos que equilibrarlo, ¿eh? Si somos capaces de equilibrarlo, eso será ecológico. Uh-huh. Les podemos hacer ver también, y se puede demostrar, cómo en esa ecología vas a ser capaz de que las personas tengan menos ratio de bajas. Uno de los factores que está hoy vigente es el aumento de tasas de ansiedad, depresión, bajas por estrés, pequeñas bajas continuas, ¿no? Todo esto se reduce. Y además esto lo puedes medir, se reduce. Sí. ¿Por qué? Porque una persona más sana, más ecológica, se enferma menos. Una persona, fíjate, hay un paradigma, ¿no? Cuando las personas amamos el sitio donde estamos, lo cuidamos. No conozco nunca a nadie que diga, me encanta todo esto y voy a hacer lo menos posible para que sobreviva. No. Cuando esto me gusta, cuando yo disfruto, hago lo que sea. Incluso más allá de lo que me obligan. Estamos activando la voluntad. Por eso es tan interesante. Mira, en esto comparto... Lo comparto todo, pero conozco una historia de una empresa que ha ido un poquito más allá, porque algo que estamos viendo, lo que me estás entendiendo yo, es como un círculo virtuoso, que va desde yo tengo a mi gente en la organización contenta, esto produce clientes más contentos y automáticamente tengo más beneficios, y estos beneficios puedo tener más beneficios, y esto lo puedo reinvertir también en que mi gente esté a gusto en mi empresa, ¿no? Esto se crea un círculo virtuoso. Lo que pasa es que esto deja ser... Puedo llegar a querer hacer esto de manera instrumental, ¿vale? Simplemente por el interés económico, ¿vale? Y el problema de esto es que cuando entras en un momento de estrés en la compañía, todo esto puede ser que se te caiga rápidamente de la cabeza. Y me he encontrado alguna empresa que piensa muy diferente respecto a esto. Fíjate, desde el punto que lo leen es, nosotros creemos que la gente tiene derecho a ser feliz en su vida, de manera genuina. Feliz en cualquier espacio, en su casa, con su familia, con sus amigos, y ¿por qué no en el trabajo? ¿Hay algún problema porque alguien sea feliz también en el trabajo? ¿Le vamos a poner nosotros trabas a eso? O sea, vale, nuestra obligación no es que sean felices en el trabajo, pero igual les puedo dar un contexto que ayude a esto, y a lo mejor lo que puedo hacer es que no sean infelices. Entonces, desde este punto de vista genuino, se aguanta bastante más, y además, como efecto secundario que no he buscado directamente, como efecto secundario tengo un engagement brutal en la empresa. Sí. Como colectivo, ya no hablaría de empresa, como organización hacia un propósito, ¿no? Y esta mirada acogida desde la autenticidad es una cosa que, bueno, conociendo la historia me ha llamado muchísimo. Es que la autenticidad, estos procesos han de ser auténticos, si no se desmontan. Tú lo has dicho muy fácilmente, ¿no? Y es un tema de tiempo. Muchas veces las empresas solo miran el corto. Y esto es un proyecto de largo recorrido. Tú me hablabas precisamente de la cara inversa, ¿no? De intentar que sean felices, ¿no? Y que eso produce engagement. Claro, esa rueda virtuosa solo la puedes sostener en el tiempo cuando es de verdad. Y los momentos de la verdad son los momentos críticos. Ahí es donde lo ves, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de una empresa con la que trabajé, ¿no? Es una constructora que trabajábamos todo el tema de poner a las personas en el centro, la importancia de liderar desde otro lugar, etc.
Claro, una constructora llega la pandemia, una inmobiliaria, y llega la pandemia y lo que sucede es que ellos ven que la directriz es que les llega desde fuera es tenemos que despedir. O sea, la mirada clásica es tenemos que despedir a no sé cuántas personas para promover, para cuidar de la supervivencia de la compañía. Claro, como esta gente ya estaba un poco más evolucionada, ¿qué hace? Dicen, esto es una rotura de lo que hemos conseguido hasta ahora. El equipo directivo se reúne y decide que en vez de despedir, el equipo directivo renuncia a una parte de su salario importante y además lo que hacen es, después de hacer esto, exponen a toda la organización y les cuentan la situación. La mirada para este año es que vamos a ir en números no rojos, súper rojos, ¿no? Lo que nos dice la mirada tradicional es despedir gente. Nosotros creemos que hay otros caminos. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar una parte importante de nuestro salario. No sé si será el 30% del salario, o sea, ninguna tontería. Ajá. Y les pedían a ellos el 15%, la mitad de su esfuerzo. La organización decide que sí. Curiosamente, cuando ellos entregan todo ese montante de dinero a la central fuera de España, lo que les piden es, nosotros hacemos este sacrificio para poder llegar a final de año y sobrevivir. Pero, si de aquí a final de año somos capaces de cumplir los objetivos, según están marcados, sin cambiarlo, cuando llegue a final de año, se nos devuelve todo. Qué bueno. Sí, totalmente. Buenísimo. Lo que pasó es que la gente trabajó de otra manera. Llegaron a final de año y consiguieron los objetivos. Qué bueno. Entonces, fíjate, claro, eso tiene doble efecto, ¿no? Tiene un efecto inmediato en la cuenta de resultados, pero tiene un efecto a largo recorrido que es la confianza de esas personas en sus directivos. Uh-huh. La cohesión que se ha producido allí. Eso no tiene precio. Brutal. Y a la inversa, ¿qué hubiese sucedido si esa empresa hubiese despedido al 20% de la plantilla o hubiese hecho un ERE? Cuando se hubiese recuperado la economía, hubiesen tenido que volver a contratar. Pero los que se quedaron dentro, lo que han visto es, este mensaje que me has dado es de pastelina, ya no te creo. Yo esto también lo he visto, ¿no? En la organización sanitaria, que en el año 2014... No, perdona, 2014 no. 2009 ya trabajaba por valores. Empezaba a amanecer en el concepto de personas en el centro, pero llega la crisis. Al llegar la crisis, a ellos les llegó más tarde, les llegó sobre el 2014, va a ser parapública. La reacción es despedir a todo el mundo. Como a todo el mundo que pudieron. El problema no fue en el despido, fue el cómo hicieron el despido. Yeah. ¿Cómo lo hicieron? Tú llegabas, tenías una cartita, decía, pase por recursos humanos. Y tal como llegabas era a la calle, aquí tienes tu cheque y ya está, ¿no? Claro, toda la cultura que habían construido durante años se fue al garete. Cuando recuperaron la normalidad, 2018, se enfrentaban a un problema y es que las personas de la organización no estaban comprometidas con el trabajo. Y entonces, ¿cómo lo haces eso? Pues has de sanar las heridas, etc. Fíjate la cultura del efecto que tiene. Mira, has hablado de ahí de un concepto, bueno, uno está clarísimo, bueno, uno lo has dicho, ¿no? Era el concepto, ahora no recuerdo el nombre, pero había uno que es, entre líneas, que es la transparencia con la gente en cuando hay una situación determinada, porque al final de lo que estamos hablando es de tratar a la gente como adultos, como personas. No, yo hablaba con un CEO una vez y me decía, hostia, yo no entiendo cómo tratamos a la gente, de según qué maneras. Digo, mira, tratamos a la gente como si fueran niños, ¿no? Y les tenemos que decir todos y decía, estoy cansado de tratar a la gente, pues eso, como si tuviera, con actitud paternalista. Digo, mira, la gente se compra casas, tiene hijos, o sea, hace cosas súper complejas. Son capaces. Sí, y en el trabajo, pues oye, parece que tenemos que tratarlos como si fuéramos sus papás y ellos sus niños. Nosotros nos acostumbramos a esos y ellos a eso. Pues no, esto está claro que no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces la cultura aquí, el punto era una cultura de confianza, que es la palabra que has dicho tú, una cultura de confianza y una cultura de transparencia. ¿Para qué? Para decirte, esto es lo que hay, este es el problema que tenemos, ¿qué es lo mejor que se puede hacer con esto? ¿Vale? Y esto, bueno, realmente la gente cuando la tratas de esta manera entiende y se suma, ¿no?
Y la otra cosa que también has comentado, que está entre líneas, pero que para mí es muy importante, es la coherencia. Ser coherente, lo que tú dices, con tus valores, con todo lo que llevas trabajado durante un montón de años cuando llega la pandemia, o en el día a día. Ser coherente es muy difícil, pero es fundamental para que la gente te cree de verdad. Porque si no, lo que te dices tú es plastilina. Es que ahí ves la autenticidad, ¿no? Te voy a contar un caso. Es una empresa tecnológica que en un departamento determinado tiene una rotación del 40%. El problema que tiene es que eso está afectando al negocio. Cuando yo me siento con el director de recursos humanos, el director general, me dice lo que tú has dicho. ¿Cuál es el problema que tenéis? Me dice, tenemos niños, tratamos a la gente como niños. ¿No? Y la pregunta es, ¿y tú cómo los tratas? Como niños. Entonces la cuestión es, si tú los tratas como niños, ¿qué tendrás dentro de 6 meses? Niños mal educados. Entonces yo les decía, porque ellos me querían contratar para arreglarme este problema. No, el problema lo tienes tú, el equipo de dirección. El trabajo está con vosotros. Ahí conecto con la primera pregunta que una de las preguntas que me hacías, que es, ¿qué podemos hacer para cambiar la cultura? ¿No? Y decías, es uno de los impedimentos. Mi experiencia me dice que la organización se divide en dos, la dirección con el poder y el resto. El gran impedimento está aquí. Porque, como tú bien dices, cuando estas personas las tratas como personas, ellos están mucho más preparados que los directivos. Entonces, yo me he encontrado con empresas donde te dicen, es que no estamos preparados, no es el momento. No. Están hablando, ellos intentan disfrazarlo, pero están hablando de ellos. Por eso es tan importante que los directivos, las personas con poder, que gestionan equipos, estén en entornos que se puedan polinizar. Yo hablo de polinizar. Esto se trata de que vayas a espacios donde puedas ver a otros, escuchar a otros, comprender a otros. Eso te ayuda a reducir tus miedos y te abre la mente a poder pensar de otra manera. Mira, esto me hace pensar en dos cosas. Una, en un concepto que explicamos en el máster, que es el de la sombra de la cultura. No sé si lo conoces. No. ¿No? No es. Ilústrame. Eso. Al final el concepto es que, digamos, tú que eres una cultura determinada en una organización, ¿vale? Y entonces puedes tener, pues el CEO quiere que la luz en una organización sea de un color, pongamos verde. Pero tiene debajo personas, o sea, dentro de su equipo directivo, que emiten otra luz o crean una sombra roja. Entonces, aunque tú quieres que sea verde, debajo parece una sombra roja porque están con un paraguas que hace esa sombra roja. Es más, contratan a personas que son de su mismo color rojo, con esa sombra roja, precisamente por un tema de economía de esfuerzo. Porque como tienen esos valores, que no son a lo mejor de los valores de los que estamos hablando, pero tienen esos valores, es una economía de esfuerzo no tener que discutirte sobre ciertas creencias. Entonces el tema es cómo quitar esas sombras de cultura o cómo transformarlas, ¿no? De alguna manera. Entonces nada, me ha hecho pensar que precisamente cambiando las luces que hay ahí, las sombras que se crean, pues creas otra luz dentro de la empresa, ¿no? Es un concepto con el que trabajamos y le damos vuelta a esa ahí dentro, ¿no? En el máster. Y el otro concepto es el de ir a conocer otras experiencias y tal. No sé si conoces una iniciativa que creo que es bastante reciente, se llama Great Places to Grow. ¿Te suena algo así? Sí, he oído hablar de ella. Pero... no, simplemente creo que es una serie de empresas que quieren compartir precisamente el hecho de lo fundamental de que crear empresas donde la gente sea más consciente, desde la gente está la dirección a frontline, consciente de cómo son como seres humanos y como personas, precisamente porque este es el inicio, cómo eres tú mismo, cómo conectas contigo mismo antes para poder conectar con el otro mejor y para hacer juntos cosas mejores y conectar con la sociedad y hacer cosas que tengan sentido no distópicas también. O sea, quiero decir, como que la base de todos los cambios que necesitamos de futuro sea una mayor consciencia personal. Como yendo, si vas escarbando... Empieza ahí, Xavi. O sea, fíjate, todo empieza ahí. Transformar una cultura de una organización. O sea, esto lo ves, para ti tiene sentido. Total. Transformar una cultura de la organización se puede transformar de dos maneras. O transformas el entorno. Esto lo tienes muy claro en una casa, ¿no? Yo vivo en una casa de 50 metros cuadrados y tengo una forma de hacer las cosas. Si mañana alguien me regala una casa de 300 metros cuadrados, empezaré a cambiar las cosas que hago y cómo las hago. ¿Por qué? Porque lo que me rodea cambia, ¿no? Fíjate que hay un elemento fundamental que entra en juego, que es el teletrabajo. Eso es un elemento que está cambiando la parte perimetral, ¿no? La segunda fuerza para transformar la cultura son la transformación de las propias personas.
Y eso es conciencia. Tú has puesto una palabra que para mí espiritual es conciencia, es un desarrollo humano. Una persona que se desarrolla humanamente, y a mí me ha pasado en el programa del máster, hay ocasiones donde hay personas que a través de las vivencias que le vamos dando en el programa, llega un momento donde se da cuenta de, es que yo no quiero estar donde estoy. Algo ha cambiado en mi vida, soy capaz de ver otras cosas que antes no veía, ¿no? Hemos despertado una conciencia que curiosamente la recoloca a él y le da la fuerza para cambiar de sitio, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en Infoshock regalamos un libro, y esto os lo aconsejo, un libro que se llama Los 4 Acuerdos. Es un libro muy sencillito, que habla de 4 cosas muy básicas de la filosofía tolteca, ¿no? Y había una chica que se llama, ¿cómo se llamaba? Laura, ¿no? Regalamos los libros, hicimos un trabajo con los 4 acuerdos, y llegó Navidad y entonces vino Laura y me dice, mira, yo me he comprado los 4 acuerdos para toda mi familia. Ostras, qué guay, ¿no? Porque se lo voy a regalar a mis hermanos, tal cual, porque me ha transformado la vida, ¿no? Y además te vengo también a contar de que me quiero ir de la compañía. Ostras, qué bien, ¿no? Lo veía venir. Y eso, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que te vas, no? Y decir, mira, he sido capaz de darme cuenta de que yo tenía un gran sueño que era ir a trabajar a los países nórdicos. Y me ha salido una oportunidad para trabajar ahí y ahora tengo la fuerza. Claro, eso es conciencia. No podemos pretender en los momentos actuales tener a las personas en las organizaciones basadas en la ceguera. ¿Por qué? Porque la conciencia que no tenga mi organización la pueden conseguir fuera, con amigos, con relaciones, con internet, con vivencias, con situaciones que se dan. ¿Debido a qué? A las turbulencias que hay. Esas conciencias irán emergiendo y cuando esa conciencia emerge se van. Curiosamente, ¿quiénes se van de las compañías? Los buenos. Entonces, yo prefiero tener una compañía que sea consciente y que los buenos quieran quedarse, que tengan la voluntad de quedarse y que eso se pueda extender, a tener una compañía que cuando un bueno despierta me manda al carajo y tengo un problema para encontrar ese talento que está Totalmente. Y te interesa tener una gente con esa que esté, digamos que coincida contigo en propósito, en valores, y que tenga esos precisamente los buenos, ¿no? Que tengan esos skills diferenciales para atraer más gente así. Porque si entras en un entorno de mediocridad absoluta, darle la vuelta y traer gente buena es muy complicado. complejo. Yo creo que estamos ya prácticamente llegando al final. Me está resultando apasionante. Estoy aprendiendo un montón de cosas y lo estoy disfrutando mucho contigo, Jaume. Yo también. Si tenía aquí una lista de preguntas, creo que nos hemos saltado todo el guión. O todo, no, pero algunas cosas interesantes. Yo simplemente creo que lo dejaríamos aquí, ¿vale? Está claro, me queda claro que hemos hablado de resultados, de que no es incompatible resultados y que la gente esté bien dentro de las empresas. No es que sea incompatible, es necesario. O sea, yo creo que el gran mensaje es, los resultados son importantes, pero aquí estamos hablando de cómo conseguir. Con agilidad, con felicidad, con personas comprometidas o con esclavos que funcionan con látigo y zanahoria, ¿no? Pero los resultados son incuestionables. Ese es el balance. Perfecto. Pues muchas gracias, Jaume, por acompañarnos estos momentos. Y pues nada, quien quiera seguir disfrutando de Jaume en sus clases de cultura y entrar ahí a fondo en cómo hacer estas transformaciones y cómo trabajar a los líderes de las empresas, pues nada, estáis más que invitados. Muchas gracias de nuevo, Jaume. Y os esperamos a todos.